Continuamos, amigos y amigas, el día de hoy y en esta semana muy especial para muchos cristianos en el mundo, conversando con el profesor Gabriel Andrade sobre el personaje de Jesús. Y Gabriel, hemos hablado ya que probablemente cuando existe un personaje histórico, luego lo que vamos a conocer de él en buena parte es lo que él fue, vivió, dijo y actuó en el mundo, pero otra buena parte es lo que las personas dicen que esa persona dijo, actuó, es decir, la reconstrucción que se hace en el tiempo de las personas o de los personajes. Con Jesús pasa lo mismo, porque tú nos comentabas hace un momento que los evangelios se escriben tiempo después y que también van a estar impregnados de la cultura de las personas que lo escriben. Un caso típico es Pablo. Pablo tiene una formación griega, una formación romana, una formación judía también, y probablemente conoció mucho mundo y se vio influido tal vez de otras filosofías que pasaban por Palestina en ese tiempo. O sea, que tenía también una cultura muy amplia, tal vez mucho más amplia que el resto de los evangelistas o incluso que los mismos apóstoles, que no eran precisamente unos letrados. No, entonces, eran pescadores la mayoría. Eran pescadores, eran campesinos, en fin, ¿no? Es decir, cómo conocer la vida de una persona, pero que nos la cuenta no esa persona, sino otra. Claro, bueno, esa es la ardua labor del historiador. O sea, separar lo creíble de lo no creíble en los evangelios. Y como te digo, hay algunas cosas que son creíbles, pero hay muchas otras que no. Y ni siquiera los mismos historiadores seculares que no tienen ningún compromiso con la religión se ponen de acuerdo sobre qué es lo creíble. Pero por lo menos hay algunas cosas que sí son creíbles, que son las que te he comentado. Por lo menos la crucifixión, eso casi nadie lo disputaría. Y el hecho de que Jesús fue un discípulo de Juan Bautista y bautizado por él, tampoco casi nadie lo disputaría. Luego viene el ámbito de las enseñanzas. Hay unos temas que, sin recitar los pasajes bíblicos, pero que en líneas generales podríamos ver el tema de la igualdad. Sí, bueno, todo esto se enmarca, creo yo, y de nuevo, esto es una interpretación que yo doy como historiador, en el mensaje apocalíptico. O sea, el mensaje apocalíptico surgía cuando, sobre todo en la época de Jesús, los imperios foráneos ocupaban las tierras que hoy conforman Palestina e Israel. Entonces, claro, como el pueblo judío había sido humillado, siempre había quedado la esperanza de que todo eso iba a cambiar, pero no por la acción de nuestra rebelión, sino porque Dios iba a irrumpir trayendo un reino y iba a expulsar a los invasores y iba a reivindicar a los oprimidos. Entonces, después de tanto sufrimiento, siempre había quedado la esperanza de que muy pronto, quizás mañana, quizás dentro de un mes, iba a llegar ese reino de Dios que se iba a imponer sobre la tierra de forma violenta. No es que el reino de Dios se construye con paz y amor. No. Dios iba a exterminar a los pecadores, iba a reivindicar a aquellos que habían sufrido. Entonces iba a castigar a los opresores y reivindicar a los oprimidos. Entonces Jesús dice, bueno, va a llegar un momento con el reino de Dios en que efectivamente los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces sí, ciertamente el tema de la igualdad aparece, pero hay que ver, insisto yo, el contexto apocalíptico en que ese mensaje igualitarista aparece. Es decir, que toda aquella persona que ha sido excluida u oprimida va a ser reivindicada por este reino que va a llegar. Además que Jesús, el tiempo de Jesús de grandes tensiones, sí, sociales, políticas, violencia. Incluso dentro del mismo pueblo de Israel había muchas tensiones. Por ejemplo, estaba la cuestión sobre qué hacer frente al dominio romano. Los saduceos, que eran los que dominaban la casta sacerdotal de Jerusalén, eran colaboracionistas con los romanos. Y decían, aceptemos a los romanos. Ellos nos permiten tener nuestras festividades religiosas y nosotros pagamos un tributo y bueno, nos va bien así. Pero no todos opinaban así. Los esenios eran un grupo apocalíptico que se había retirado al desierto y ellos continuamente anunciaban que iba a llegar un momento en que el reino de Dios se iba a imponer. Y otro grupo eran los celotes. Los celotes, estos sí eran de la idea de que había que llevar a cabo una revolución armada para sacar a los romanos. Jesús, que estaba más cerca de los esenios, tal vez. Se ha especulado que sí, por su mensaje apocalíptico, pero yo lo veo poco plausible. Es decir, el hecho de que coincidan en su mensaje apocalíptico no implica que Jesús haya propiamente sido un esenio.
porque los esenios no estaban itinerantes, ellos vivían apartados y poca gente tenía contactos con ellos. Vivían en lo que hoy es el Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto proceden de esa comunidad, de la comunidad de los esenios. Jesús tuvo un discípulo celote, Simón el celote, pero no hay mucho espacio para pensar que Jesús fuese un celote ni que convocase a una revolución armada. Jesús, vuelvo, insisto, probablemente fue un predicador apocalíptico, pero no propiamente parte del grupo de los esenios. Y por supuesto estaba opuesto a los saduceos, era el grupo al cual él más se oponía, los saduceos. Ciertamente, posteriormente se da una jugada dentro del Imperio Romano, dentro de Roma, que es el asumir la religión cristiana, y eso le va a dar, por un lado, una cierta unicidad al imperio en el ámbito de lo religioso, y también le da un trampolín para saltar a la proyección máxima. Claro, del cristianismo como religión. Sí, bueno, cuando en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, los romanos invaden Jerusalén y la destrozan, ya el cristianismo, los primeros cristianos empiezan a difundirse por todo el Mediterráneo. Pero los primeros 3 siglos, los primeros 300 años de cristianismo, el cristianismo fue una religión perseguida. Hay algunos historiadores que dicen que quizás esas persecuciones se han exagerado, de que realmente no fue tanto. Pero ciertamente varios emperadores sometieron a persecución a los cristianos. Que cuando hablamos del tema de las catacumbas, de los exactamente, la época de Nerón y el emperador que vino después. El que hizo cambiar todo eso fue realmente Constantino. En el siglo IV, en los años 300 y pico después de Cristo, Constantino toleró el cristianismo. Es decir, no fue que lo hizo una religión oficial, pero él mismo se hizo un cristiano y emitió un edicto donde se toleraban a los cristianos. Y a partir de entonces, el cristianismo, ya después, con otro emperador que vino después, sí se hizo la religión oficial del imperio. Y entonces, de ser perseguidos, pues pasaron a ser la religión oficial del imperio. Y claro, esto propició también que luego ellos persiguieran a los que no eran cristianos. Hay una cosa interesante, Alex, que es que en los primeros siglos del cristianismo, la religión cristiana era sumamente diversa, mucho más diversa de lo que es hoy en día. Si tú haces un arqueo de cuáles son los grupos cristianos que existen hoy, te puedes llevar por lo menos 10.000, 20.000 denominaciones, sobre todo en el protestantismo. Más o menos algo parecido hubo en los primeros siglos del cristianismo. Es decir, nosotros tenemos la idea de que las creencias cristianas eran bastante homogéneas, de que todo el mundo creía más o menos la misma cosa, pero no, hubo muchísimas sectas que en esos primeros siglos tenían disputas entre ellos sobre cómo interpretar Dios, el Espíritu Santo, etc. Para terminar, de los elementos que se le atribuyen a Jesús dentro de sus enseñanzas, desde la perspectiva secular, ¿con cuáles para ti que serían centrales nos podemos quedar? Bueno, en primer lugar, la idea del fin del mundo. O sea, Jesús creía que el mundo se iba a acabar. En función de eso, él derivó una ética muy importante, que decía, miren, si a ti te tratan mal, no resistas, ofrécele otra mejilla. Pero no es solamente por la cuestión del perdón, sino la cuestión de que no tiene sentido oponerse a eso si ya el mundo se va a acabar. Si a ti te tratan mal, aguante un poquito, que ya todo está por acabarse y Dios va a intervenir y va a reivindicar a los oprimidos. Por supuesto, el mundo no se acabó. Llevamos 2000 años esperando ese fin y el regreso de Jesús, la segunda venida. Pero la ética ha quedado y ha servido para muchos. Es decir, gracias a la ética cristiana, yo creo que la violencia entre los seres humanos pues ha logrado ser contenida. Entonces, pero yo sí creo que hay que tener presente de que la ética cristiana se ubica, la ética de Jesús, la que predicó Jesús, se ubica en un contexto apocalíptico, que no es el nuestro. Hay algunas sectas apocalípticas hoy en día, ¿no? Los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, muchos grupos protestantes. Ellos ven con mucho entusiasmo de que el fin ya está por llegar y ven señales de que el libro Apocalipsis se está cumpliendo, ese tipo de cosas. Pero nosotros, tú y yo, por ejemplo, no somos apocalípticos. O sea, tú y yo no creemos que el mundo se va a acabar mañana. Pero en época de Jesús, esa era la creencia. Entonces, muchas de estas creencias y muchas de estas enseñanzas de Jesús derivan de esa creencia fundamental. En todo caso, esto es un tema muy abierto a debate. Hay algunos historiadores seculares, incluso, que no estarían de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero yo me adscribo a un gran historiador secular de la vida de Jesús que se llamó Albert Schweitzer, que fue realmente quien marcó la pauta para entender a Jesús como un profeta apocalíptico.
Bueno, hoy hemos querido ofrecer esta visión de este personaje. De seguro que a ustedes, amigos y amigas, les habrá inquietado mucho de los planteamientos que hemos hecho. Creo que esto nos da pie para investigar, para averiguar, para ir incluso un poco más allá del elemento de la fe, que es otra dimensión, que no tocamos aquí, por supuesto, para nada, pero de seguro que esta semana nos vendría bien indagar un poco más sobre este personaje de la historia. Gabriel, gracias, muy amable, que estés muy bien. A ti. Y a ustedes que nos escucharon el día de hoy, les deseamos que tengan una muy buena semana. En el control técnico nos acompañó Hasbi Díaz y Jairo González. En la producción y asistencia al programa, Norelba Torres, y quien les habla, Alexander Hernández. Que estén muy bien. Hasta pronto.